Jamás en la historia del país hubo tanta participación ciudadana como en los 10 años de primavera, 1944-1954, que abarcan el derrocamiento de un dictador, la elección de diputados a la Asamblea Constituyente y Congreso Nacional, alcaldes y 2 presidentes de la República. Los partidos tenían arraigo ideológico, programas de gobierno y bases populares. El sindicalismo libre establecido en la Constitución produjo una organización masiva con la Central de Trabajadores, donde se aglutinaron los sindicatos urbanos, y la Central de Trabajadores del Campo, que movilizaba a miles de campesinos. El magisterio se organizó en el Gran Sindicato de la Educación STEC. Paralela a estas corrientes revolucionarias nacionalistas, la oposición se integró en la derecha, una democracia naciente que se encaminaba a la perfección, a no ser por el rumbo antidemocrático y subversivo que tomaron las organizaciones de derecha. Juan José Arévalo, que ganó las primeras elecciones libres, enfrentó más de 30 conspiraciones. En las intentonas confluyeron desde los más retrógradas liberales hasta 2 integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El coronel Francisco Javier Arana, jefe de las Fuerzas Armadas, consintió y fomentó rebeliones. El civil Jorge Toriello compitió en oposición a los partidos revolucionarios. El ministro de la Defensa, el coronel Jacobo Arbenz, marcó la diferencia. Y mantiene una fidelidad a sus ideas, a su marco ideológico, que yo no he oído nunca que alguien dudara que Jacobo estaba desprendiéndose del marco revolucionario que había sido trazado. Resentidos por la pérdida electoral, los opositores, que representaban al 15% de la población, se convirtieron en subversivos apenas 15 días después de la asunción de Arévalo. Las fuerzas de seguridad abortaron la primera conspiración, que incluía el asesinato del presidente Arévalo. Entre los detenidos estaban 4 candidatos presidenciales perdedores, así como periodistas, militares y profesionales que habían estado al servicio de la dictadura. El pedagogo tuvo la alternativa: torturar y fusilar a sus opositores al estilo de Jorge Ubico, o procesarlos en los tribunales. Optó por lo legal, pero encontró que el organismo judicial favorecía a los conspiradores, quienes salían libres a los 2 o 3 días para continuar con el juego subversivo. Los intentos de acabar con la revolución desde 1945 se sucedieron hasta el derrocamiento de Arbenz, 9 años después, todos ellos financiados por guatemaltecos acaudalados, la compañía frutera norteamericana United Fruit Company y el Departamento de Estado norteamericano a través de la Central de Inteligencia CIA. A la conspiración de los excandidatos presidenciales siguió la de los sargentos en la Guardia de Honor. Después el gobierno expulsó a 17 dirigentes de un partido liberal por proclamar la rebelión. Otro de los planes abortados fue el de capturar al presidente en la feria de Jocotenango. A 6 meses de gobierno constitucional, amigos del integrante de la Junta Militar de Gobierno, el coronel Francisco Javier Arana, ya figuraban en la lista de insurrectos. Había entre la misma gente de la revolución algunos que creían que era posible hacer cambios más o menos profundos, como la reforma agraria, por ejemplo, y otros que pensaban que no, que bastaba con instaurar un régimen democrático funcional. Las primeras azonadas dirigidas fuera del país con la incursión de subversivos la inauguró desde México el sucesor de Ubico, el general Federico Ponce Baides. El gobierno hizo capturas y descubrió al triunviro revolucionario Jorge Toriello como uno de los implicados dentro del Palacio de Gobierno. La embajada se involucró directamente en los complots. Por sus actos subversivos, el gobierno declaró non grato al agregado militar coronel Mort Devine, y el embajador Richard Patterson tuvo que salir huyendo del país cuando el gobierno le advirtió a Estados Unidos que su vida corría peligro. El diplomático había participado en reuniones con los opositores para conspirar. El gobierno se sacudió a Patterson sin necesidad de declararlo non grato. Acuerpado por un diario norteamericano, el diplomático declaró que regresaría a su embajada, aunque tuviera que acompañarlo el ejército de su país. Mientras tanto, dentro de las filas del ejército, el coronel Arana continuaba conspirando porque la suerte estaba echada. Jacobo Arbenz fue el ungido de los partidos revolucionarios como candidato a la presidencia, y a él no le quedaba más que el rompimiento institucional para gobernar. Los trabajadores ferrocarrileros detuvieron en Puerto Barrios un vagón repleto de ametralladoras y granadas de los subversivos. En lugar de detener al coronel Marciano Casado, el coronel Francisco Javier Arana trasladó a su amigo herido al hospital militar. Hubo cierta discrepancia entre el pensamiento oficial del gobierno de Arbenz y el pensamiento de
no de Arbenz, sino la revolución en su conjunto y el pensamiento de ese nuevo grupo que se estaba formando y que se estaba cohesionando alrededor de la figura de Arana. Previo a otro intento de asonada, en la que Gustavo Trangay tomó Malacatán San Marcos, que se complementaría con un levantamiento en el cuartel de Matamoros, el jefe de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Arana, se llevó a México al ministro de la Defensa, Jacobo Arbenz, y al jefe de la aviación, Francisco Cosenza. Dado el golpe, Arana traería prisioneros a sus compañeros para asumir el gobierno. En otra ocasión, el presidente Arévalo le autorizó a Arana a otorgar 400 rifles a los revolucionarios dominicanos para derrocar a su dictador, el general Leonidas Trujillo. El jefe de las Fuerzas Armadas entregó 200 y se quedó con la otra mitad. Los arbencistas recogieron las armas que Arana había dejado escondidas en la guardianía del aeropuerto. Frustrado en las conspiraciones, Arana llegó a asomatar el escritorio del presidente y le anunció que iba a Matitlán para recuperar las armas robadas. Cuando Arana salió, Arévalo llamó al Congreso para tramitar su destitución y su captura por conspirador. El delegado para capturarlo fue Arbenz. A su regreso del lugar donde encontró las armas, Arana fue muerto a tiros en el Puente La Gloria por hombres que se conducían en vehículos por la vía contraria. Arbenz observaba la escena con largavistas, desde el lugar conocido como El Filón. Él fue capturado por una subversión, ¿verdad? Y en eso es cuando él muere. Es un eslabón perdido, ¿verdad? Muy delicado, que hay gentes que se han dedicado a estudiarlo con penetración, y yo lo que conozco es la versión más o menos oficial. La muerte de Arana provocó esa tarde una movilización de militares de la Guardia de Honor que atacaron el palacio desde el portal de comercio. Los diputados decretaron la suspensión de garantías y, a excepción de Clemente Marroquín Rojas, todos se dirigieron a la Casa de Gobierno con rifle en mano a defender la institucionalidad. Arbenz tomó el mando de respuesta al ataque, mientras en las calles de la ciudad los civiles cerraban el paso a los tanques de los insurrectos. Los sublevados huyeron a las embajadas a pedir asilo político. El gobierno de Arévalo superó la peor asonada y Jacobo Arbenz ganó la más grande batalla contra los enemigos de la democracia. Arévalo reunió a sus ministros y los conminó a decir que los criminales de Arana habían sido unos forajidos. Secundado por el canciller Enrique Muñoz Meani, el ministro de la Defensa, Jacobo Arbenz, se opuso, argumentando que una revolución no se construye sobre mentiras y que era necesario decirle la verdad al pueblo. Y aunque oficialmente se le mintió, ese pueblo llevó a Jacobo Arbenz a la presidencia para premiar su fidelidad a la revolución.